Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy, como veis, os traemos un top 10 mejores series de HBO Max, una plataforma que lleva entre nosotros en Latinoamérica bastante tiempo, pero que está de estreno en Europa, así que vamos ya con el vídeo. La verdad, para seros sinceros, esta plataforma de streaming lo está petando y está siendo un claro competidor de otras plataformas que ya conocemos como Disney, Netflix o Amazon Prime Video. Si queréis saber más sobre esta plataforma, tenéis a vuestra disposición un vídeo que os dejaremos por aquí que subimos hace poco al canal de HBO Max, ya que está de estreno en España. Así que, dicho esto, vamos con el top. Y empezamos con el puesto número 10, que lo ocupa Euphoria. En esta serie no hay espacio para el sermoneo ni para los remilgos. Aquí se muestra la realidad que viven los adolescentes en la actualidad, al menos en Estados Unidos, sin filtros y menos con afán de moralizar. Es verdad que hay sobredosis de sexo, drogas y redes sociales en esta serie, pero también se muestra el compañerismo, el amor y los intentos por redimirse de un grupo de compañeros de colegio muy disímiles entre ellos. Música magnífica y una fotografía rápida y sorpresiva, en un relato con ritmo feroz y notas de ensoñación que la hacen otro imperdible de HBO Max. Y con excelentes actuaciones de un par de jóvenes con mucho futuro, por cierto, Hunter Schafer y la conocidísima Zendaya. Puesto número 9. Hablando de España, estrenamos este puesto con la miniserie de El día de mañana, una serie de unos 50 minutos de duración cada episodio y del año 2018. Pasó por diferentes productoras como Mod o también Movistar Plus, pero la verdad que en HBO Max podemos disfrutar de ella en una calidad aún mayor. Esta miniserie de 6 episodios, como digo, nos habla de Justo Gil, un joven inquieto y lleno de ambiciones que llega como un inmigrante más a la próspera y prometedora Barcelona de los años 60, sin nada en los bolsillos y dispuesto a convertirse en un hombre de éxito. La ciudad, en pleno viraje hacia la modernidad, parece sin duda el lugar ideal para ello, un oasis de libertad, posibilidades y futuro en mitad del páramo del franquismo. Está basada en el libro homónimo de Ignacio Martínez de Pisón y la verdad tiene varios premios Feroz y algunas que otras nominaciones por la mejor serie dramática. Puesto número 8. Los visitantes. Y es que la división europea y latinoamericana que había en HBO Max es la responsable de esta serie noruega que mezcla la fantasía con el suspenso policial a través de sus 6 capítulos, los cuales tienen como su punto de partida un anochecer en la ciudad de Oslo, cuando un grupo de jóvenes que se bañan en el fiordo son testigos de cómo varias personas emergen del agua, luego de que se vieran algunas extrañas luces en la superficie. Un caso al que es asignado el oficial de la policía Lars Halland, una serie que según la crítica es muy buena y te engancha desde el principio, así que por eso la incluimos en este top. Puesto número 7. Mare of Easttown. La actriz británica Kate Winslet brilla como la protagonista de esta serie que muestra la historia de Marianne Sheehan, o simplemente Mar, una mujer de más de 45 años, divorciada, madre y abuela, que trabaja como detective de la policía de la pequeña localidad de Easttown, en Pensilvania. La misma que trata de equilibrar los conflictos personales con los problemas de su vida profesional, un tema bastante recurrente en las series dramáticas de hoy día. Así mientras la persigue un caso que no ha podido resolver y también lidia con el hecho de que su exmarido se va a volver a casar y con el gran trauma que la acompaña día a día, el suicidio de su hijo mayor. Recuerda, antes de nada, si te está gustando este vídeo, suscribirte con la campanita y darle a like, ya que nos ayuda un montón. Pero dicho eso, seguimos con el puesto número 6, Mad Men. Esta es una serie que la verdad marcó un hito y había que incluir en este top, con 7 temporadas y más de 90 capítulos
que no dejan indiferente a nadie. La producción se inmiscuye en el mundo de la publicidad en el Nueva York de los años 60, específicamente en una exitosa agencia cuyos empleados brindan un festín de amoríos, rivalidades, éxitos y fracasos. El protagonista de esta serie es el director creativo de la empresa, Don Draper, protagonizado por el actor Jon Hamm, un tipo con mucha historia tanto dentro como fuera de la agencia. Sus excelentes actuaciones, impecables y entretenidos libretos, su estilo visual, incluso su verosimilitud histórica y su delicado diseño de vestuario le han hecho merecedora de tan solo, y digo así sarcásticamente, 15 premios Emmy y 4 Globos de Oro, transformando a la serie en un hit que siempre valdrá la pena ver. Puesto número 5, donde hablamos de historia moderna con Chernobyl. Y es que esta es otra joya de HBO Max, una miniserie que trae desde los 80 la historia real de esa ciudad soviética azotada por una emergencia nuclear que mató a más de 30 personas, por nombrar solo a los fallecidos de forma directa, porque fueron miles los que murieron posteriormente a causa de la radiación. Una puesta en escena de lujo da el marco perfecto para un terrible relato en el que se muestra cómo las autoridades de la Unión Soviética manejaron con impericia y secretismo la situación, frente a un grupo de científicos que tratan de arreglar el entuerto e impedir que haya más muertos, porque solo son ellos los que verdaderamente saben lo que ocurría. La serie se apega bastante a los hechos históricos y cuenta con actuaciones brillantes como las de Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson. Puesto número 4, The Flight Attendant, otra serie estadounidense de 2020 que tiene varias nominaciones a los premios Emmy en 2021 y también varios Globos de Oro por la mejor serie de comedia y a la mejor actriz en el 2020. Si hablamos del género, es un thriller de intriga, comedia y crimen. En cuanto a la sinopsis, pues esta serie se trata de 8 episodios en los que una azafata de vuelo llamada Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca de la noche anterior con un cuerpo sin vida a su lado. Temerosa de llamar a la policía, continúa con su mañana como si nada hubiese ocurrido, reuniéndose con los demás operarios en el aeropuerto. En Nueva York recibirá la visita de un grupo de agentes del FBI que la interrogan sobre sus acciones en Dubái. Es ahí cuando, incapaz de recordar exactamente lo que ha sucedido, comienza a preguntarse si es posible que sea ella la responsable del asesinato. Y entramos ya en el podium, puesto número 3, donde se lleva este puesto merecidamente Hacks. Y es que este es otro original de HBO Max del que casi no se escuchó mucho ni por Latinoamérica ni tampoco por Europa, pero la verdad es que esta comedia merece mucho la pena. Está protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder. La historia sigue la relación entre una famosa comediante en el ocaso de su carrera y una escritora tratando de encontrar su gran oportunidad. Y es que, aunque sus personalidades colisionan, terminan por aceptar trabajar juntas en mejorar el material del personaje de Smart. La serie se sostiene completamente en el carisma de ambas actrices principales y también en la dinámica entre ambos personajes. Mucho humor sobre la diferencia generacional y un relato complejo sobre la realización profesional y su relación con la edad, que es lo que da su verdadera riqueza. Puesto número 2, It's a Sin, una miniserie de Reino Unido y del año 2021. La verdad que el género es bastante entretenido, ya que toca bastantes, entre ellos drama, comedia, homosexualidad, enfermedades, y está situada en los años 80. Tan solo tiene 5 episodios, pero la verdad que según las críticas dicen que es una joya. Y es que este drama es un éxito inglés. El show sigue a la historia de un grupo de amigos londinenses que se enfrentan a los prejuicios homofóbicos de la Inglaterra de los 80.
las cosas se complican para todos ellos cuando la crisis por la epidemia de VIH comienza a arrasar entre la población LGTB. Lentamente, la serie pasa de ser una aventura divertida sobre la identidad hacia un drama devastador que construye con cuidado la complejidad y los miedos de sus protagonistas conforme el virus empieza a cobrar la vida de algunos de ellos y de las personas a su alrededor debido a la apatía de las instituciones. Puesto número 1, donde incluimos la que para nosotros es la mejor serie de todos los tiempos y no solo de HBO Max, sino probablemente de todas las plataformas. Hablamos de Juego de Tronos. Antes de nada y de ir con la sinopsis de esta serie, por si aún no la conocéis, porque habéis vivido en una cueva los últimos años, nos gustaría saber vuestros comentarios y sobre todo si hubierais cambiado alguna serie de puesto o si hubierais incluido alguna más. Nuevamente, hablando ya de la sinopsis, la verdad que esta serie es una de las más importantes de la historia, con una fanaticada fiel y exigente con cada nueva temporada. Hace poco llegó a su fin con un 8º ciclo que dejó disconformes a algunos fans, pero a lo largo de los años esta serie de alto vuelo y nivel de producción logró sorprender y entusiasmar a millones en el mundo. ¿De qué trata? La pregunta es sencilla. Es una historia en la que el drama y la fantasía se unen en un universo creado por George Martin, lleno de tramas, conspiraciones y batallas para hacerse del poder. Una disputa entre un puñado de casas nobiliarias para dominar sin contrapeso los 7 reinos. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy cargado de series emocionantes, thrillers de acción y suspense que os dejarán a más de uno boquiabiertos. Así que nada más, como siempre, comentarnos abajo en la cajita de comentarios si os han parecido buenas series, si las habéis visto o si no, y regalarnos un buen like que como siempre ayuda un montón. Nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.